Durante siglos, la humanidad ha buscado la conciencia dentro del cerebro. Neurocientíficos han explorado cada pliegue cortical, cada sinapsis, cada disparo neuronal, esperando encontrar ese momento mágico donde la materia se convierte en experiencia. Pero hay un problema fundamental con esta búsqueda. Están buscando en el lugar equivocado. La conciencia no está escondida en tu cerebro como un tesoro enterrado. Nunca lo estuvo. Y comprender esto puede transformar completamente tu relación con la realidad misma. Este momento no es ordinario. Miles de personas en todo el mundo están eligiendo despertar a esta comprensión en este instante. Están eligiendo cuestionar las suposiciones más básicas sobre lo que son y dónde reside su esencia. Únete a esta comunidad de exploradores de la conciencia escribiendo en los comentarios: yo elijo vivir en el presente. No es solo una declaración, es un recordatorio de que estás aquí, ahora, participando en la experiencia más extraordinaria del universo. Estar conscientemente vivo. Y si este viaje resuena contigo, si sientes que vale la pena explorar los misterios más profundos de la existencia, suscríbete y deja un like. Marca este momento en el que decidiste mirar más allá de lo obvio, más allá de lo que te han enseñado, hacia lo que es verdaderamente fundamental. La promesa es esta: si permaneces hasta el final, descubrirás que la conciencia no es un producto del cerebro, sino algo mucho más vasto, más primordial. Y en esa comprensión vive una libertad que ninguna circunstancia externa puede tocar. El cerebro humano es extraordinario. 86.000 millones de neuronas conectadas por 100 billones de sinapsis, procesando información a velocidades asombrosas, coordinando cada movimiento, cada respiración, cada latido del corazón. Es la estructura más compleja conocida en el universo. Y durante décadas, los científicos han asumido que en algún lugar de esa complejidad surge la conciencia, como humo emergiendo del fuego. Esta es la visión materialista clásica. La conciencia es un epifenómeno, un subproducto de procesos neuronales suficientemente complejos. Según esta perspectiva, cuando las neuronas disparan en ciertos patrones, de alguna manera, misteriosamente, aparece la experiencia subjetiva, el rojo del atardecer, el sabor del café, la sensación de estar vivo. Todo eso, según esta teoría, es generado por actividad eléctrica y química en el cerebro. Pero hay un problema que los filósofos han señalado durante siglos y que la neurociencia moderna no ha podido resolver. Se llama el problema difícil de la conciencia, término acuñado por el filósofo David Chalmers en los años 90. El problema es este: puedes explicar todos los mecanismos del cerebro, cada proceso neuronal, cada neurotransmisor, cada patrón de activación. Puedes mapear completamente cómo el cerebro procesa información. Pero ninguna de esas explicaciones responde a la pregunta fundamental: ¿por qué hay experiencia? ¿Por qué no somos simplemente robots biológicos, procesando información sin nadie dentro que la experimente? Piensa en esto. Cuando ves el color rojo, los fotones golpean tu retina. Las células fotorreceptoras convierten esa energía en señales eléctricas. Esas señales viajan a través del nervio óptico hasta el córtex visual, donde patrones específicos de neuronas se activan. Todo eso puede medirse, mapearse, explicarse, pero nada en ese proceso objetivo explica la experiencia subjetiva del rojo, el rojez del rojo, la cualidad sentida de verlo. Y esta brecha entre lo objetivo y lo subjetivo, entre los procesos cerebrales y la experiencia consciente, ha llevado a algunos científicos y filósofos contemporáneos a cuestionar la suposición fundamental, a preguntarse si quizás la conciencia no es producida por el cerebro, sino que el cerebro es más bien un instrumento que la conciencia utiliza, un receptor más que un generador. Esta idea puede sonar radical, pero tiene raíces profundas tanto en la filosofía antigua como en descubrimientos recientes. Los sabios védicos de la India lo dijeron hace miles de años. La conciencia es Brahman, la realidad fundamental del universo. Todo lo demás, incluyendo la materia, surge de ella. No es que la conciencia emerja de la materia, sino que la materia aparece en la conciencia. Y ahora, curiosamente, algunos físicos cuánticos están
llegando a conclusiones que resuenan de formas sorprendentes con estas antiguas comprensiones. Max Planck, considerado el padre de la teoría cuántica, dijo algo extraordinario. Considero la conciencia como fundamental. Considero la materia como derivada de la conciencia. No podemos ir detrás de la conciencia. Todo de lo que hablamos, todo lo que consideramos como existente, postula la conciencia. Estas no son palabras de un místico o un filósofo especulativo. Son palabras de uno de los científicos más rigurosos del siglo XX, basadas en décadas de investigación sobre la naturaleza fundamental de la realidad, y señalan hacia algo profundo. Quizás hemos estado viendo la relación entre cerebro y conciencia al revés todo este tiempo. Considera esta analogía. Una radio recibe ondas electromagnéticas del aire y las convierte en sonido. Cuando la radio está funcionando correctamente, puedes escuchar música, voces, información. Cuando se daña, el sonido se distorsiona o desaparece. Ahora, si nunca hubieras visto una transmisión de radio antes, si no supieras sobre ondas electromagnéticas, podrías concluir lógicamente que la radio está generando la música por sí misma, que los circuitos y componentes de alguna forma producen las sinfonías que escuchas. Pero sabes que eso no es cierto. La radio no genera la música. La recibe, la decodifica, la amplifica. Y si destruyes la radio, la música no deja de existir. Simplemente deja de ser audible en ese lugar particular. Algunos investigadores sugieren que el cerebro podría tener una relación similar con la conciencia. No la genera, sino que la recibe, la enfoca, la canaliza hacia una experiencia particular. Y cuando el cerebro se daña, la experiencia consciente se altera, no porque la conciencia desaparezca, sino porque el instrumento que la está canalizando está comprometido. Esto tiene implicaciones profundas, porque si la conciencia no está contenida en el cerebro, si es algo más fundamental, entonces no está limitada por las fronteras del cráneo. No está confinada al espacio entre las orejas. Es más vasta, más abierta, más conectada de lo que la visión materialista podría imaginar. Y esta comprensión no es solo teórica. Hay evidencia empírica que desafía la visión convencional. Estudios sobre experiencias cercanas a la muerte, por ejemplo, han documentado casos donde las personas reportan conciencia clara, detallada, durante periodos en los que su actividad cerebral era mínima o indetectable. El cardiólogo holandés Pim van Lommel condujo uno de los estudios más rigurosos sobre este fenómeno, publicado en la revista médica The Lancet en el año 2001. Encontró que algunas personas que habían sido resucitadas después de un paro cardíaco reportaban experiencias conscientes vívidas durante el tiempo en que su cerebro no mostraba actividad suficiente para sostener conciencia según el modelo materialista. Esto no prueba definitivamente que la conciencia exista independientemente del cerebro, pero plantea preguntas serias sobre la relación entre ambos. Preguntas que la neurociencia materialista aún no puede responder satisfactoriamente. Hay también investigaciones fascinantes sobre la neuroplasticidad que sugieren que la conciencia puede moldear el cerebro, no solo al revés. Jeffrey Schwartz, neurocientífico de UCLA, estudió personas con trastorno obsesivo-compulsivo y descubrió que cuando estas personas usaban atención consciente, observación deliberada de sus pensamientos obsesivos sin actuar sobre ellos, literalmente cambiaban los patrones de activación en sus cerebros. No era el cerebro cambiando primero y la experiencia siguiendo. Era la conciencia dirigiendo la atención de cierta manera y el cerebro reorganizándose en respuesta. Esto sugiere que la conciencia tiene un poder causal, una capacidad de influir en la materia física del cerebro. Y si la conciencia fuera simplemente un producto del cerebro, esto sería paradójico. Sería como decir que el humo puede cambiar el fuego que lo produce. Pero más allá de la ciencia, de los estudios y las teorías, hay una forma de investigar esto directamente, a través de tu propia experiencia. Porque ahora mismo, en este preciso instante, estás teniendo una experiencia consciente. Estás consciente de estas palabras. Estás consciente de sensaciones en tu cuerpo. Quizás sonidos a tu alrededor. Pensamientos cruzando tu mente. Y si observas cuidadosamente,
puedes notar algo extraordinario. La conciencia en sí misma no tiene ubicación. Tus pensamientos parecen estar en tu cabeza. Las sensaciones están claramente en partes específicas de tu cuerpo. Los sonidos parecen venir de direcciones particulares. Pero la conciencia que presencia todo esto, el campo de presencia en el que toda esta experiencia aparece, ¿dónde está? Intenta localizarla. Busca dónde reside la conciencia misma, no el contenido de la conciencia, los pensamientos y sensaciones, sino la conciencia que los presencia. Es como intentar encontrar el espacio. El espacio contiene todo, pero él mismo no tiene ubicación. No puedes señalar un punto y decir, aquí está el espacio, porque el espacio es lo que permite que ese punto exista. De manera similar, la conciencia es el campo en el que toda experiencia aparece, y ese campo no está contenido en el cerebro. El cerebro aparece en la conciencia como un objeto de experiencia, como una sensación, como un concepto, pero la conciencia misma es anterior al cerebro, más fundamental que él. Esto puede sonar abstracto, pero en la experiencia directa es sorprendentemente obvio una vez que lo notas. Hay una dimensión de tu ser que no está limitada por el cuerpo, que no está confinada al cerebro. Es vasta, abierta, sin fronteras inherentes. Los maestros de meditación han explorado este territorio durante milenios. En la tradición budista tibetana hay prácticas específicas diseñadas para reconocer lo que llaman Rigpa, la conciencia primordial. No la conciencia ordinaria mezclada con pensamientos y emociones, sino la conciencia pura, desnuda, que subyace a todo. Y lo que descubren estos practicantes, después de miles de horas de investigación contemplativa, es que la conciencia no tiene centro fijo, no está localizada en ningún punto particular. Cuando la mente se aquieta lo suficiente, cuando los pensamientos se espacian, se revela algo extraordinario. La conciencia es como el cielo, vasta, abierta, sin límites inherentes. Y todo lo demás, pensamientos, emociones, sensaciones, son como nubes pasando por ese cielo. El neurocientífico Francisco Varela, quien fue pionero en el diálogo entre neurociencia y tradiciones contemplativas, pasó años investigando esto y llegó a la conclusión de que la experiencia de los meditadores avanzados apunta hacia algo que la ciencia convencional no ha integrado completamente. La conciencia no es reductible a procesos cerebrales. Hay una dimensión irreductible, fundamental de la conciencia, que la ciencia objetiva no puede capturar porque siempre está presuponiéndola. Cada experimento científico requiere un observador consciente. Cada medición presupone una conciencia que interpreta los datos. La conciencia es la condición previa para todo conocimiento, incluyendo el conocimiento científico, y sin embargo, intentamos explicarla como si fuera solo otro objeto en el mundo, en lugar de reconocerla como la base sobre la cual todo conocimiento descansa. Hay implicaciones prácticas, vividas, de esta comprensión, porque si la conciencia no está contenida en el cerebro, si es algo más vasto, entonces lo que realmente eres no está limitado por las fronteras de tu cuerpo. No estás encerrado dentro de tu cráneo, mirando el mundo a través de dos pequeños agujeros llamados ojos. En la experiencia directa, cuando el pensamiento conceptual se aquieta, no hay un yo aquí adentro, separado del mundo ahí afuera. Hay simplemente experiencia, unificada, completa, sin división inherente. La división entre sujeto y objeto, entre observador y observado, es una construcción mental, útil para ciertos propósitos, pero no absolutamente real. Esto es lo que los sabios no dualistas han señalado durante siglos, desde Shankara en la India hasta los maestros Zen en Japón, desde los místicos sufíes en Persia hasta los contemplativos cristianos en Europa, todos apuntando hacia la misma comprensión. En el nivel más profundo, no hay separación. La conciencia que presencia tu experiencia no es diferente de la conciencia que presencia la experiencia de cualquier otro. Es un solo campo, una sola presencia, apareciendo como multiplicidad a través de innumerables puntos de vista. Y cuando esta comprensión no es solo intelectual, sino vivida, experimentada directamente, algo fundamental se libera. El sentido de aislamiento se disuelve, porque ¿cómo puedes estar aislado cuando en tu naturaleza más profunda eres inseparable de todo? El cerebro sigue siendo importante en esta visión,
no se está negando su papel. Claramente, el cerebro procesa información, coordina respuestas, almacena memorias, genera pensamientos. Cuando el cerebro se daña, la experiencia consciente se altera de formas predecibles. Todo esto es cierto, pero quizás el cerebro es más como un filtro que como un generador. Aldous Huxley, en su libro Las puertas de la percepción, exploró esta idea basándose en las teorías del filósofo Henri Bergson. Sugirió que el cerebro y el sistema nervioso funcionan principalmente para protegernos de ser abrumados por una masa de conocimiento inútil e irrelevante, filtrando la vasta realidad hasta dejar solo lo que es prácticamente útil. Según esta perspectiva, la conciencia ordinaria es conciencia reducida, filtrada a través del cerebro para enfocarse en lo que es relevante para la supervivencia. Pero bajo ciertas condiciones, cuando los filtros se aflojan, ya sea a través de prácticas contemplativas, experiencias cercanas a la muerte o estados alterados de conciencia, se puede tener acceso a dimensiones más amplias de la conciencia que normalmente están filtradas. Esto explicaría por qué las personas en estados meditativos profundos reportan experiencias de conciencia expandida, de disolución de fronteras entre el yo y el universo. No están inventando algo nuevo, pero están experimentando lo que siempre estuvo ahí, pero normalmente está filtrado por la función reductora del cerebro. Y ahora, mientras estas palabras fluyen, hay una invitación a experimentar esto directamente, no como una creencia que adoptar, sino como una investigación que emprender. En cualquier momento, puedes detenerte y simplemente observar, notar la presencia consciente que está aquí, ahora presenciando este momento. No es difícil, no requiere años de entrenamiento, solo requiere una ligera reorientación de la atención, en lugar de estar completamente absorbido en el contenido de la experiencia, en los pensamientos y sensaciones. Puedes notar la conciencia misma, el campo en el que todo esto aparece. Y cuando lo haces, incluso por un momento, puedes notar que esa conciencia no tiene las cualidades que atribuyes al cerebro. No está confinada, no tiene bordes, no está localizada, es simplemente presencia, vasta y abierta. Esta no es una experiencia mística reservada para unos pocos. Es la estructura fundamental de la experiencia humana, disponible para cualquiera que mire. El problema es que raramente miramos. Estamos tan absortos en el contenido de la conciencia que olvidamos la conciencia misma. Es como estar tan fascinado por la película que olvidas la pantalla sobre la cual se proyecta, o tan cautivado por las olas que olvidas el océano del cual están hechas. La conciencia es esa pantalla, ese océano, y está siempre aquí, siempre presente, esperando ser reconocida. Los físicos cuánticos han descubierto algo extraordinario sobre la naturaleza de la realidad en el nivel más fundamental. Cuando miras lo suficientemente de cerca a la materia, cuando la examinas en el nivel cuántico, descubres que no es sólida en absoluto. Es mayormente espacio vacío. Las partículas subatómicas son más como patrones de probabilidad, ondas de posibilidad, que solo se colapsan en estados definidos cuando son observadas. Este es el famoso problema de la medición en mecánica cuántica, y ha llevado a algunos físicos, como John Wheeler y Eugene Wigner, a proponer que la conciencia juega un papel fundamental en el colapso de la función de onda en la transición de posibilidad a actualidad. No hay consenso sobre esto. Es territorio fronterizo, donde la física y la filosofía se encuentran. Pero lo que está claro es que el observador, la conciencia, no puede ser simplemente ignorado en las descripciones fundamentales de la realidad. Está entrelazado con el tejido mismo del universo de formas que la física clásica nunca anticipó. Werner Heisenberg, otro fundador de la mecánica cuántica, dijo: "La ciencia natural no describe ni explica la naturaleza. Es parte de la interacción entre la naturaleza y nosotros mismos. El observador y lo observado no están completamente separados, están cosurgiendo, mutuamente creándose. Y si esto es cierto en el nivel cuántico, quizás también es cierto en niveles más amplios. Quizás la conciencia y el universo no son dos cosas separadas, sino aspectos de una sola realidad, dos caras de la misma moneda". Regresando a la experiencia vivida,
Hay una libertad profunda en reconocer que la conciencia no está contenida en el cerebro, porque si lo que realmente eres es esta conciencia vasta y abierta, entonces no estás limitado por las circunstancias del cuerpo o la mente. Las circunstancias pueden cambiar. El cuerpo envejece, los pensamientos vienen y van, pero la conciencia que presencia todo esto permanece inmutable. No es que te vuelvas indiferente a la vida, al contrario, puedes participar más plenamente, más libremente, porque no estás defendiendo constantemente un pequeño yo que siente que necesita protección. Hay una apertura, una receptividad, una capacidad de estar presente, con lo que es sin la resistencia constante que surge de la identificación con el cuerpo-mente como totalidad de quien eres. Y ahora, llegando al culminar de este viaje, la promesa inicial se cumple, no como información nueva que agregar a tu conocimiento, sino como reconocimiento de lo que siempre has sido. La conciencia no está en tu cerebro. Nunca lo estuvo. Tu cerebro aparece en la conciencia como una experiencia, como una sensación, como un concepto, pero la conciencia misma es más vasta que cualquier objeto que pueda aparecer en ella. Esto no es una teoría para creer, es una realidad para reconocer, y está disponible ahora mismo. En este momento, hay conciencia presenciando estas palabras. Esa conciencia no tiene ubicación, no tiene fronteras, no está limitada por el cerebro o el cuerpo. Es el campo abierto en el que toda experiencia aparece, y cuando descansas en ese reconocimiento, incluso por un momento, hay una plenitud que no depende de circunstancias externas, porque en tu naturaleza esencial como conciencia pura, ya estás completo. No necesitas agregar nada. No necesitas convertirte en nada diferente. Solo necesitas reconocer lo que siempre has sido. El cerebro es un instrumento maravilloso, pero no eres el instrumento. Eres el que lo toca. Eres la conciencia que lo utiliza para explorar, experimentar, expresarse en el mundo de la forma. Y cuando esta comprensión se arraiga, la vida se vuelve infinitamente más rica, porque estás viviendo desde tu naturaleza verdadera, vasta y libre, en lugar de desde la estrechez de un yo separado, encerrado en un cráneo. Este mensaje llegó en el momento preciso. No hay accidentes en cómo la conciencia se encuentra a sí misma. Y ahora, habiendo explorado este territorio juntos, la invitación permanece. Investiga directamente. No tomes nada de esto como verdad solo porque se dice aquí. Mira por ti mismo. Observa la conciencia que está observando y descubre su naturaleza sin fronteras. No está en tu cerebro. Nunca lo estuvo. Y en ese reconocimiento vive una libertad más profunda que cualquier cosa que las circunstancias puedan dar o quitar. La libertad de ser lo que siempre has sido. Conciencia misma, vasta como el cielo, profunda como el océano, y eterna como el ahora.